Capítulo 17. Curación. Conduje 430 kilómetros para ver a mi padre en el hospital de Savannah. Pero la aparición iba a ser decepcionante. Estaba despierto haciendo bromas con mis hermanas. El cirujano dijo: «Tu padre va a ponerse bien, se está recuperando». Así que esa noche le dejé para prepararme de cara a los exámenes de la Life University. Unas horas después, tras volver a casa, mi hermana menor, Suan, me llamó para decirme que a nuestro padre le había dado un ataque al corazón. Una hora después, hacia medianoche, mi sobrino Greg me dijo que había muerto. Nadie lo vio venir. De todas maneras, traté de hacer los exámenes. Durante el examen final, el doctor Barney Capes me dijo: «Howard, te tienes que levantar y marcharte de aquí ahora mismo». No. Puedo hacerlo. Descubrí que no era tan duro como pensaba. No estaba concentrado. Después de convertirme en SEAL, no me preocupaba que papá me volviera a pegar. Nuestra relación había mejorado. Después de Somalia, le dije por primera vez que le quería. Y después de eso se lo decía cada vez que lo veía. Nos abrazábamos. El paso del tiempo también le había ablandado a él. Durante una reunión familiar, poco antes de su muerte, me dijo que le gustaba a mi nueva mujer, Debbie. «Está muy bien, no la fastidies». La quería. Respecto a mi nueva profesión, dijo: «Cuando abras tu clínica, seré uno de tus primeros pacientes». Viniendo de alguien que no iba al médico a menos que se estuviera muriendo, lo que tenía parte de culpa en su deterioro, su confianza en mis habilidades futuras como quiropráctico, significó mucho para mí. Había conseguido la aceptación, respeto y aprobación de mi padre, que siempre había anhelado. Mi madre me dijo que, avanzada la vida, papá estaba decepcionado porque él y yo no tuviéramos una relación mejor. No tuve valor para decirle que cuando yo vivía en casa siempre había sido un dictador. No mantenía conversaciones conmigo. No construyó una relación. No lloré más por su muerte de lo que lo había hecho por el tío Carroll. Siendo niño, podía preguntarle a mi tío cosas como: «¿Es normal que me levante todas las mañanas con el pito duro? ¿Me pasa algo malo?». Mi tío se reía: «No, hijo, es normal». Sin embargo, mi padre me crió de la única manera que sabía hacerlo, y me sentí triste cuando murió. Un día, unos 9 meses después, Blake me preguntó sin venir a cuento: «¿Te gustaría verle?». «¿Ver a quién?», pregunté. «A tu verdadero padre». Mi padre biológico podría haberse cruzado conmigo en el supermercado y no hubiera sabido que lo era. «Sí, Blake. ¿Sabes? Creo que me gustaría». Hicimos una búsqueda y le encontramos. Le llamé. En Navidad fui a ver a Ben Wilbanks, mi padre biológico. Ben me dijo que mi madre nos había cogido a los niños y se había marchado a Georgia con León. En mi mente la historia de Ben explicaba de alguna manera la súbita mudanza desde Florida a Georgia y la rápida adopción. Me siento inclinado a creerle, debido a las historias contradictorias que me han contado mi madre y mis hermanas. Ben dijo que había pasado años buscándome y que nunca pudo encontrarme. Resultó que era uno de los hombres más buenos y cariñosos que he conocido. Cuando me abrazó, supe que realmente me estaba abrazando. La forma de ser de Ben Wilbanks parecía explicar de dónde había sacado mi lado cariñoso.
mi capacidad de compasión y de emoción. Ben había servido en el ejército como policía militar y trabajado la mayor parte de su carrera como conductor de camiones, que es lo que sigue haciendo. Blake y yo continuamos manteniendo relación con mi padre biológico, el abuelo de Blake. Sea lo que sea que pasó entre mi madre y él, todavía no le ha perdonado, ni olvidado. Por mi parte, no quiero juzgar las decisiones que tomaron en su juventud para culpar a alguno de los dos, porque no me gustaría que me juzgaran por las decisiones equivocadas que tomé en la mía. Cuando me estaba preparando para licenciarme, recibí un mensaje del capitán Bailey. Había visto un artículo sobre mí en la consulta de su quiropráctico y me mandó un email felicitándome, preguntándome si le recordaba del BATS. No era difícil recordar al oficial al mando del BATS. Podía estar en el lecho de muerte y seguir recordándole como responsable de la Semana del Infierno. Me licencié con matrícula de honor como médico quiropráctico el 24 de septiembre de 2009. Siempre había sido una persona que necesitaba ver para creer, y me resistí durante mucho tiempo a acudir al quiropráctico. Pero la química no podía resolver mi problema estructural, solo tapaba mi dolor. Un médico de medicina general no puede hacerlo todo por un paciente, y un quiropráctico tampoco. Al trabajar en equipo, como había aprendido toda mi vida, somos más efectivos. Los médicos locales me derivan sus pacientes, y yo hacía lo propio con los míos. Ellos eran los más beneficiados. Cuando empecé a ver pacientes fue cuando me di cuenta de que había tomado la decisión adecuada. Confiaban en mí. Averiguaba qué problema tenían, les ayudaba a sentirse mejor y ellos me querían por ello. Ahora estoy centrado en mi nueva carrera, la construcción de mi nueva clínica, Absolute Precision Chiropractic. Se terminó en abril de 2010. Desde que abrí, he sido bendecido por días ocupados tratando a miembros de la comunidad local y de los alrededores. Uno de mis pacientes, un chico de 13 años, tuvo jaquecas crónicas durante 4 años. Había tenido un accidente de coche grave cuando era pequeño y había perdido la curva del cuello. Pasó de tener casi 12 jaquecas al mes con la medicación habitual a 1 o 2 durante las primeras 10 semanas que le traté. Historias de éxito como esta me enseñaron que había tomado la decisión correcta. Realmente sentí que este era el camino que Dios quería que siguiera cuando me había salvado la vida en Somalia. Otra confirmación tuvo lugar cuando traté a una chica joven que padecía parálisis braquial. Su brazo no se había formado correctamente y tenía los nervios muy dañados. Apenas era capaz de mover el brazo derecho. La había estado tratando con estimulación eléctrica, ajustándola y aplicándole otras técnicas quiroprácticas. Por primera vez en su vida, movió el brazo lateralmente 42 grados. Flexionó el brazo hacia adelante 45 grados. También por primera vez. Mi asistente lloró. La joven de 15 años lloró a causa del esfuerzo y del éxito. Su padre lloró. Yo salí de la habitación y lloré. Estuve dando vueltas hasta que pude contener las lágrimas. Cogí un pañuelo de papel y me la sequé. Después, volví donde estaba mi paciente como si todo estuviera bien y dije: «Bien, estos son tus ejercicios para la semana que viene». Me sentí realizado al ver cómo movía el brazo después de un trabajo duro por ambas partes. Ayudar a pacientes como ella alivia mi culpabilidad, que sigue haciendo que me pregunte por qué sigo vivo cuando hombres mejores que yo como Dan Bush no lo están. Entiendo mejor por qué me salvó Dios,
Realmente tenía una misión para mí después de mi vida como SEAL. Aunque hoy en día Blake ya es un veinteañero, siempre que me visita, le doy un abrazo de buenas noches. Le doy el mismo cariño a mi hijastra, Erin, a la que considero mi propia hija. A mi mujer Debbie, le doy un abrazo o un beso cada vez que me voy o vuelvo a casa. Debbie y yo somos tan cariñosos que los amigos nos dicen: «Idos a una habitación». Hace años me preguntaba por qué había salvado la vida. Hoy en día estoy agradecido porque Dios me salvara, e igualmente agradecido por el camino que tengo delante. Una vez más, tengo una mentalidad, un cuerpo y un alma positivos. Profesional y personalmente, la vida vuelve a ser buena. Epílogo. 4 piratas somalíes abordaron un carguero estadounidense, el MV Maersk Alabama, a 450 kilómetros de la costa somalí. El primer barco de bandera estadounidense en ser secuestrado desde el siglo XIX. Los piratas tuvieron secuestrado al capitán Richard Phillips en un bote salvavidas de 7 metros. Apareció el USS Bainbridge, DDG-96, y pidió a los piratas que le liberaran. Un P-3 Orión sobrevoló el lugar, monitorizando la situación. Los piratas se negaron a liberarle hasta que recibieran un rescate de $1 millón. Al amparo de la oscuridad, un equipo de SEAL se lanzó en paracaídas al mar y contactaron con el Bainbridge. El bote salvavidas se quedó sin gasolina y el viento agitó el mar. Nerviosos por las aguas turbulentas, los piratas permitieron al Bainbridge remolcarlo a aguas más tranquilas. La noche del sábado 12 de abril de 2009, a casi 30 metros de distancia, tanto el Bainbridge como el bote cabecearon y alabearon en la oscuridad. Dentro del Bainbridge, uno de los piratas negociaba el rescate de $1 millón. En la bovedilla, 3 francotiradores y sus señaladores, vestidos de negro, observaban el bote, transmitiendo la información de toda la actividad al comandante del SEAL. Incluso con miras de visión nocturna KN-250, las mejores, todo es plano, bidimensional. «Tango apuntando acá a la trasera del hotel», informó un señalador. El terrorista apuntaba su rifle al rehén. Otros 2 piratas asomaron la cabeza por encima de la cubierta para ver qué estaba pasando. Cada francotirador tenía un cuadrado de velcro en cada lado de su Win Mag. Unido al velcro había un aparato de señalización. Cuando un francotirador tenía a un pirata en su mira, apretaba el aparato, mandando una señal al comandante del SEAL que encendía una luz verde. Una luz por cada francotirador. Por los auriculares de la radio, los francotiradores escuchaban a su comandante dar las órdenes. «Esperad, esperad. 3, 2, 1. Ejecutar, ejecutar». Desde la bovedilla del Bainbridge, los 3 francotiradores dispararon simultáneamente cada uno a la cabeza de un pirata. Los 3 piratas cayeron. Un equipo de asalto acudió al bote salvavidas y liberó al capitán Phillips. Otros SEAL capturaron al pirata que negociaba a bordo del Bainbridge. Una vez más, se había puesto a prueba el nivel del SEAL, y seguía siendo alto. La mayoría de las misiones de francotiradores son secretas para el gran público, sus propias familias e incluso sus compañeros del SEAL. Es difícil que la gente comprenda o aprecie
la increíble cantidad de entrenamiento y riesgos que sufren esos hombres. En su mayor parte, su compromiso, sacrificio y patriotismo continuará estando oculto.